Alguien me dijo una vez, la humillación es como una medicina amarga. Al tragarla te dan ganas de vomitar, pero si logras retenerla en el estómago, cura la enfermedad de la ingenuidad. Y en este momento, arrodillado sobre el frío mármol de un lujoso departamento en Polanco, me estoy tragando esa medicina amarga. Firma de una vez, viejo estúpido. ¿O qué? ¿Te tiembla la mano porque te falta tu medicina? Firma y lárgate, que apestas a pobreza. Esa voz resonó desde arriba, fría y llena de desprecio. Era Alejandro, mi exyerno. O mejor dicho, debería llamarlo por su verdadero título, el verdugo de mi familia. Estaba allí de pie, con una copa de vino tinto caro en la mano, envuelto en una bata de seda que probablemente valía más que todo lo que he ahorrado en mi vida. Me miraba hacia abajo como si yo fuera una cucaracha que acababa de salir de la alcantarilla. Bajé la cabeza, haciendo temblar mis hombros a propósito. Tenía que interpretar mi papel a la perfección. Hoy no soy don Miguel, el mecánico experto que ha reparado miles de autos. Hoy soy un viejo senil, indigente y cobarde. Solo quiero saber si con esto mi hija descansará en paz. Por favor, Alejandro, no veo bien las letras. Mi voz temblaba, entrecortada por sollozos ahogados, pero por dentro, mi sangre hervía. Quería levantarme de golpe y estrellar este puño lleno de callos y grasa contra su cara perfectamente afeitada y odiosa. Pero me contuve. Calma, Miguel, calma. Un depredador nunca ruge antes de abalanzarse sobre su presa. Alejandro soltó una carcajada que resonó en la enorme sala. Me dio una patada suave en la pierna. No dolió, pero fue suficiente para pisotear el último gramo de dignidad de un hombre. Se giró hacia el sofá de cuero color crema, donde una mujer joven estaba sentada, encogida, con un embarazo muy avanzado. Era Valeria, su amante, la mujer con la que reemplazó a mi hija. Mira, mi amor, así terminan los mediocres. Su hija muerta de sobredosis en la calle y él vendiendo su dignidad por unos pesos. Aprende. Vi a Valeria estremecerse. Ella no se rió. En sus ojos había miedo. Bien, eso es lo que necesito. Tomé el bolígrafo. Mi mano temblaba no por miedo, sino por el odio que se extendía por cada fibra de mi cuerpo. Pero Alejandro no sabía que este bolígrafo viejo y despintado que tenía en la mano no era uno común y corriente. Es mi tercer ojo. Una microcámara instalada hábilmente en la tapa, grabando cada palabra, cada gesto, cada admisión de culpa. Él piensa que vine aquí a vender la muerte de mi hija. Piensa que vine a pedir unas monedas de caridad para mi vejez. Pobre diablo. No sabe que el viejo mendigo arrodillado a sus pies es quien cavará su tumba. Pero para entender por qué acepté esta humillación, por qué tuve que interpretar el papel de un cobarde hasta las últimas consecuencias, tengo que contarles sobre aquella noche lluviosa de hace 2 semanas. La noche en que mi mundo se derrumbó. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios de abajo. La lluvia en la Ciudad de México, caray, no es como la lluvia en otros lugares. Cala hasta los huesos, un frío húmedo que se mete en las articulaciones de los viejos como yo. Esa noche era viernes, alrededor de las 3 de la mañana. Estaba en la central de abasto, ese mercado monstruoso que alimenta a toda la ciudad. No soy comerciante, pero a mis 70 años, con una pensión miserable que no alcanza ni para las medicinas de la artritis, suelo venir a esta hora para comprar cajas de verduras golpeadas o feas a precio de remate. La gente lo llama ahorro, yo lo llamo supervivencia. Arrastraba mi diablito por la zona de carnes. El olor a sangre mezclado con la lluvia creaba un ambiente lúgubre. Detrás del área de basura, vi a unos perros callejeros ladrando frenéticamente, peleando por algo. Iba a seguir de largo, cosa de todos los días, pero algo me detuvo. Una sombra, una figura esquelética, acurrucada entre cartones empapados, tratando de arrebatar una bolsa de plástico de las fauces de un perro bravo. El perro gruñía, listo para morder. La persona intentaba espantarlo con la mano, débil, desesperada. «Vete, déjame». Esa voz era ronca, rota, pero tan dolorosamente familiar. Entrecerré los ojos, tratando de ver a través de la cortina de lluvia. La luz amarillenta de un poste se reflejó en algo que colgaba del cuello de esa persona. Una cadena de oro fina, con una medalla de la Virgen de Guadalupe. Mi corazón se detuvo. Conocía esa cadena.
Yo mismo se la puse a mi hija el día de su fiesta de quinceañera hace más de una década. Grabé su nombre en el reverso. Sara, la luz de papá. La bolsa de verduras se me cayó de las manos. Dios mío, ¿Sara? ¿Hija? Dime que no eres tú. La sombra se congeló. La chica levantó la cabeza. Un rostro demacrado, manchado de lodo, con ojeras profundas por el hambre y el terror. El cabello apelmazado por el agua. Ya no era la Sara hermosa y radiante de antes. Era un cadáver viviente. Pero era mi hija, mi sangre. Cuando nuestras miradas se cruzaron, en lugar de alegría, vi en sus ojos un terror absoluto. Se encogió como si alguien la hubiera golpeado. ¡No! ¡No se acerque! Si me ven con usted, lo matan. Váyase, papá, por favor, gritó, con la voz perdiéndose en la lluvia, y luego intentó levantarse torpemente para huir. Pero esas piernas flacas ya no tenían fuerza. Se tambaleó unos pasos y cayó de bruces en un charco de agua negra. Solté el diablito y corrí. Nunca en mi vida había corrido tan rápido. Sostuve el cuerpo ligero de mi hija, helado como un bloque de hielo. «Sara, hija, aquí está papá. Nadie te va a hacer daño nunca más». Ella forcejeaba en mis brazos, presa del pánico total. «Papá no entiende. Me están buscando. Lo van a matar. Déjame ir». Mis lágrimas se mezclaron con la lluvia, saladas. La abracé con fuerza, sin importarme que su ropa andrajosa y maloliente ensuciara mi chamarra. «¡Calla! ¡Calla, mi niña! Aunque me muera, no te voy a soltar otra vez». Todo estaba desierto. Solo se oía la lluvia y el llanto desgarrador de dos almas, padre e hija, en medio de ese mercado inmenso y frío. Sabía que la pesadilla de mi vida acababa de comenzar. Sacar a Sara del mercado sin llamar la atención fue todo un problema. La niña estaba tan aterrorizada que se encogía al ver cualquier sombra, murmurando: «Ya vienen, ya vienen». Afortunadamente, bendito sea Dios, me encontré con Paco, el gordo, un viejo amigo que maneja un camión de carga. Paco es un hombre de pocas palabras, del tipo que si ve algo raro se hace de la vista gorda, pero si ve a un amigo en problemas, le tiende la mano. «Miguel, ¿qué pasa?», preguntó Paco al verme sosteniendo a Sara, que temblaba sin control. «No preguntes nada, Paco. Llévame a Iztapalapa. Deja que la niña vaya en la caja, que nadie la vea». Paco miró mis ojos enrojecidos y luego a la chica hecha jirones. Asintió secamente y abrió las puertas traseras del camión. «Súbanse. Manejaré suave». Durante todo el camino a casa, fui sentado en la oscuridad de la caja, abrazando fuerte a mi hija. Sara deliraba por la fiebre. Cada vez que el camión brincaba, ella gemía de dolor. Toqué su cuerpo y por todos lados sentí huesos y moretones, viejos y nuevos, encimados unos sobre otros. Maldita sea, ¿quién le hizo esto a mi hija? Al llegar a mi pequeña casa, donde Sara no había puesto un pie en 2 años desde que se casó, cerré la puerta rápidamente y corrí las cortinas. La acosté en su vieja cama. La habitación estaba intacta, tal como el día que se fue, solo cubierta por el polvo del tiempo. Le limpié la cara con agua tibia y le puse una pijama vieja pero limpia. «Papá, tengo hambre», susurró Sara, con los ojos aún cerrados. Esa frase se me clavó en el corazón como un cuchillo. Corrí a la cocina. En el refrigerador solo quedaba medio pollo y las pocas verduras que había comprado. Preparé un caldo de pollo, tal como mi esposa solía hacerlo cuando Sara se resfriaba. Le puse mucho epazote y un poco de chile para que entrara en calor. El aroma del caldo inundó la casa, ahuyentando el olor a humedad y desesperación. Cuando le llevé el plato humeante, Sara se incorporó de golpe, con los ojos brillando de una codicia aterradora. Comió con desesperación. El caldo se le escurría por la comisura de los labios, manchando la ropa, pero no le importaba. Comía como si fuera la última cena de su vida. «Despacio, hija. Hay más. Come despacio», le decía mientras le acariciaba el pelo, con las lágrimas brotando sin parar. Solo después de terminar el segundo plato, Sara comenzó a calmarse. El calor de la comida y la seguridad del hogar parecían haberla traído de vuelta a la realidad. Me miró, con los labios agrietados temblando. «Papá, perdóname. Me equivoqué. No hablemos de eso ahora. Dime, ¿por qué estás así? ¿Dónde está Alejandro? ¿Por qué no volviste a casa?» Sara se estremeció al escuchar ese nombre. Subió las piernas al asiento y abrazó sus rodillas.
la postura defensiva típica de quienes han sido maltratados. Alejandro, él no es solo un mal marido. Papá, es el diablo. Y entonces, bajo la luz amarillenta de la habitación, Sara empezó a contar. Cada palabra era un ladrillo más en el muro de la prisión que estaba encerrando mi vida. ¿Sabes lo que es un prestanombres, papá?, preguntó Sara con voz ronca. Asentí lentamente. En México, ¿quién no conoce ese truco? Los ricos usan el nombre de otros para hacer sus negocios sucios, y cuando algo sale mal, el sustituto carga con toda la culpa. Alejandro me convirtió en eso, papá. Sara sonrió con amargura. Al principio del matrimonio era muy dulce. Decía que quería abrir una empresa, hacer grandes negocios para asegurar nuestro futuro. Pero dijo que como trabajaba para un gran corporativo, no podía aparecer legalmente. Me lo pidió a mí. ¿Y firmaste?, pregunté, con el corazón encogido. Firmé. Era su esposa, papá. Confiaba en él. Me trajo montañas de papeles. Dijo que eran solo trámites administrativos. Pero en realidad, usó mi nombre para fundar 3 empresas fantasma. Sara hizo una pausa, exhaló y tomó el vaso de agua con manos temblorosas. Usó esas empresas para lavar dinero, papá. Pidió préstamos al banco, e incluso a usureros. Todo bajo el nombre de Sara Morales. Mi firma, mis huellas digitales. Sentí un frío recorrer mi espalda. Él gastaba a manos llenas, compraba superdeportivos, mantenía mujeres, vivía como un rey. Y yo firmaba pagarés. Hace 2 meses, cuando el sistema empezó a colapsar, cuando el SAT comenzó a investigar y los acreedores a exigir su dinero, me echó a la calle. ¿Te corrió?, rugí. Peor que eso. Denunció a la policía que yo era la autora intelectual del fraude. Dijo que robé dinero de la empresa y huí con un amante. Se hizo la víctima, papá. Le dijo a todo el mundo que su esposa adicta había destruido a la familia. Sara rompió a llorar, un llanto ahogado por la rabia. Ahora estoy boletinada, papá. Ya giraron orden de aprehensión en mi contra. Además, contrató matones para buscarme y silenciarme, porque sé demasiado sobre su red. Por eso no me atrevía a volver. Me dijo, si regresas con tu padre, mando matar al viejo de inmediato. Sé dónde vive, sé a dónde va y de dónde viene. Apreté mis manos en puños, clavándome las uñas en la carne. Alejandro, maldito, ese desgraciado. No solo le robó la juventud a mi hija, la convirtió en una criminal, despojándola de la protección de la ley. ¿Cuánto debes?, pregunté en voz baja. En total, entre impuestos y deuda negra, unos 10 millones de pesos. La cifra me mareó. En toda mi vida de mecánico, ni vendiendo mi alma podría juntar ni una fracción de ese dinero. Tengo mucho miedo, papá. Si me entrego, me pudriré en la cárcel porque no tengo pruebas para demostrar mi inocencia. Él se quedó con todos los documentos, con todas las contraseñas. Solo fui un títere. Miré a mi pequeña hija, víctima de una trampa perfecta. ¿La ley? En este país, la ley es una telaraña. Atrapa a las moscas, pero las avispas grandes como Alejandro la rompen y se van volando. A la mañana siguiente, mientras Sara dormía exhausta, fui a escondidas al despacho del licenciado Ramírez. Es un viejo amigo mío, un abogado honesto pero pobre. Su oficina es un cuartito compartido con una papelería. Ramírez escuchó mi relato. Se quitó los lentes, se frotó el puente de la nariz y suspiró profundamente. Miguel, te seré honesto. La situación es muy grave. ¿Qué tan grave?, pregunté. Papelito habla. Y la firma de tu hija está ahí, clarita. En México, los papeles son los que mandan. Alejandro preparó este plan de escape desde hace mucho. Tiene buenos abogados, tiene contactos. Construyó una historia perfecta. El empresario traicionado por una esposa corrupta. «¡Pero es mi hija! Tú la conoces, ella no sabe estafar», golpeé la mesa. «Yo lo sé, tú lo sabes, pero al juez no le importa eso. Si entregas a Sara ahora, le darán prisión preventiva oficiosa de inmediato. Y con esa deuda, sumada a la evasión fiscal, enfrenta una pena de 20 a 30 años. Sin contar...» Ramírez dudó. «¿Sin contar qué? La cárcel no es segura, Miguel. Si debe dinero a la mafia, buscarán la forma de arreglarla ahí adentro. Alejandro querrá que guarde silencio para siempre». Me dejé caer en la silla, sintiendo que el cielo se me venía encima. «¿No hay salida?».
¿Tengo que ver a mi hija vivir escondida como una rata toda su vida? ¿O morir en prisión? A menos que, dijo Ramírez en voz baja. ¿A menos que qué? A menos que tengas una prueba que demuestre lo contrario. Algo que pruebe que Alejandro era el verdadero operador. Una grabación, un libro contable secreto, o su propia confesión. Pero una vieja zorra como él nunca dejaría cabos sueltos. Salí de la oficina de Ramírez con el alma pesada. Caminé sin rumbo por las calles, viendo a la gente apresurada. Miré mi reflejo en el escaparate de una tienda. Un viejo demacrado, pelo blanco, ropa vieja, alguien a quien la sociedad considera acabado, inútil, inútil. De repente, una idea brilló en mi mente. Alejandro es un arrogante, un típico mi rey. Desprecia a todos, especialmente a los pobres y viejos como yo. Piensa que soy un viejo estúpido, débil, incapaz de defenderme. Y esa es precisamente su debilidad. Si él piensa que soy estúpido, seré estúpido. Si piensa que soy ambicioso, seré ambicioso. No iré a buscarlo como un padre exigiendo justicia. Iré como un perro viejo pidiendo un hueso. Usaré su propio desprecio como arma. Ejecutaré el plan Caballo de Troya. Al llegar a casa, vi a Sara cepillándose el pelo. Su cabello largo, que alguna vez fue su orgullo, ahora estaba opaco y se caía a mechones. «Sara», dije con voz firme, «voy a ir a verlo». «No, estás loco. Te va a matar», gritó Sara. «No, hija. No matará a un viejo mendigo que va a pedir dinero. Solo se reirá de mí en mi cara». Fui a mi cuarto y rebusqué en el armario. Saqué un traje viejo de hace 20 años, que me quedaba enorme y estaba raído. Decidí no rasurarme. Me paré frente al espejo. Practiqué hacer temblar mis manos. Ensayé el andar torpe de alguien con Parkinson. «¿Qué haces, papá?» Sara me miraba fijamente. Me giré. Le dediqué una sonrisa torcida y fingí una mirada perdida. «Me estoy preparando para actuar, hija. El papel más importante de mi vida. Voy a entrar a la guarida del lobo, y no regresaré hasta arrancarle los colmillos». Tomé el bolígrafo con cámara que le compré a un detective privado en decadencia en el mercado negro de Tepito por un precio exorbitante. «Esta será mi arma. Alejandro cree que estás muerta. Bien, entonces deja que tu muerte sea su tumba». Salí de la casa. Ya había dejado de llover, pero en mi interior la tormenta apenas comenzaba. Iba rumbo a Polanco, para arrodillarme, para ser humillado, y para tenderle una trampa mortal a mi querido yerno. En esta Ciudad de México gigante y loca, la distancia geográfica entre las delegaciones no es mucha, pero la distancia entre las clases sociales es de toda una vida. Desde mi barrio en Iztapalapa hasta Polanco son unos 40 minutos en metro y camión, pero al bajar a la banqueta de piedra impecable de la avenida Presidente Masaryk, sentí que había aterrizado en otro planeta. Aquí no huele a basura, ni al aceite quemado de los puestos de tacos callejeros, ni se oyen los claxones ensordecedores. Aquí huele a perfume caro, a silencio comprado con dólares y a desprecio. Arrastré mis zapatos rotos por la acera, haciendo que los tacones rasparan el suelo con un sonido molesto. «Shh, shh». Llevaba 3 días sin rasurarme. El traje viejo y holgado me hacía ver como un espantapájaros olvidado después de la cosecha. Los transeúntes, caballeros de traje impecable, damas paseando perros poodle, no me miraban, o mejor dicho, miraban a través de mí. Para ellos, yo era una mancha en su cuadro perfecto, algo invisible que no merecía atención. Bien, la invisibilidad es la mejor armadura de un espía. Me detuve frente al edificio Torres Polanco, una mole arquitectónica de cristal y acero que rascaba el cielo, brillando bajo el sol intenso. Aquí es donde vivía mi hija, o mejor dicho, donde estuvo presa en esa jaula de oro falsa. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho viejo, no por miedo, sino por el odio que subía, amargo en mi garganta como bilis. En el bolsillo de mi camisa, el bolígrafo cámara descansaba listo. En el bolsillo del pantalón, mi mano apretaba un frasco de medicina vacío, utilería para la obra que estaba por comenzar. Respiré hondo, tragándome mi orgullo. Empecemos, Miguel. Por Sara. Empecé a temblar. No fue difícil actuar. Mis rodillas ya dolían con los cambios de clima, así que solo tuve que dejar que se doblaran un poco. Mis ojos se movían de un lado a otro, con expresión perdida y temerosa.
Me dirigí hacia la caseta de vigilancia. El guardia en la entrada era un joven corpulento, con uniforme negro y lentes oscuros, aunque estaba en la sombra. Me miró como si yo fuera un perro sarnoso a punto de orinar en las macetas del edificio. «Oiga, oiga, ¿a dónde cree que va, abuelo?». Salió a bloquearme el paso, con la mano en la macana. Ese tono prepotente característico de quienes tienen una pizca de poder en las manos. En México, a veces los empleados de los ricos desprecian a los pobres más que sus propios patrones. «Yo vengo a buscar a mi yerno», dije con voz temblorosa, tartamudeando a propósito. «Mi yerno vive aquí. Alejandro Guzmán». El guardia soltó una risa burlona mirándome de arriba abajo. «¿Alejandro Guzmán? ¿El señor del penthouse? Mírese usted. El señor Guzmán no tiene parientes que se vean así. Váyase a pedir limosna a otro lado, no moleste. Por favor». Extendí mi mano arrugada para tomarlo de la manga, pero él se apartó bruscamente, sacudiéndose el uniforme como si hubiera tocado excremento. «No me toque. Lárguese antes de que llame a la policía para que lo encierren por acoso. Es el momento. Necesito un escándalo». De repente me dejé caer de rodillas abrazándome el pecho y empecé a gemir fuerte. «Alejandro, hijo, sal a ver a tu padre. Me muero. Alejandro». Mis gritos resonaron en el gran vestíbulo de mármol. Algunos residentes elegantes que salían arrugaron la nariz, se taparon la boca y apresuraron el paso. El guardia entró en pánico. Lo que más temen es molestar a los residentes VIP. «Cállese, viejo loco». Se agachó para intentar levantarme por las axilas y sacarme a rastras. Justo en ese momento se abrió el ascensor. Una voz resonó, esa voz que incluso en mis sueños quisiera aplastar. «¿Qué es este escándalo, Ramírez?». Levanté la vista, a través de mis lágrimas fingidas, o tal vez reales por el polvo. Alejandro estaba allí. Llevaba ropa deportiva ajustada, una botella de proteína en la mano, sudando como si acabara de salir del gimnasio. Miró al guardia arrastrándome, y luego me miró a mí. El reconocimiento en sus ojos pasó por 3 etapas: sorpresa, asco, y finalmente, cálculo. «Alejandro, yerno», susurré, extendiendo la mano hacia él como un náufrago hacia una tabla. El guardia se apresuró a excusarse. «Señor Guzmán, estoy echando a este mendigo. Dice ser su suegro». Alejandro levantó la mano pidiendo silencio. Se acercó a mí, pero manteniendo una distancia segura, como si temiera que los gérmenes de la pobreza saltaran a su ropa de marca. «¿Miguel?», preguntó con frialdad. «¿Qué demonios haces aquí? Creí que te habías muerto en algún taller mecánico». «Sara», sollocé, lanzando mi primera carta fuerte. «Sara, ella murió. Murió en Tijuana». Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. No por dolor. Caray, juro que vi un brillo en su mirada. El brillo del alivio. El brillo de la codicia. Miró a su alrededor, notando a algunos vecinos curiosos. Inmediatamente cambió su actitud. Se inclinó, bajando la voz, fingiendo preocupación, pero en realidad amenazando. «Levántate. Vamos arriba a hablar. No me avergüences aquí». Se giró hacia el guardia. «Déjalo pasar. Es pariente. Acaba de llegar del pueblo». El guardia se quedó boquiabierto, pero asintió repetidamente. Alejandro no me ayudó a levantarme. Me dio la espalda y caminó directo al elevador, dejándome gatear para ponerme de pie, sacudirme el polvo y cojear tras él como un perro viejo con miedo a ser abandonado. El primer acto estaba listo. El lobo había abierto la puerta de su guarida. El elevador de Torres Polanco era silencioso. Subía al piso 25 sin un solo ruido. Pero el silencio en esa caja de metal pesaba como plomo. Alejandro estaba de brazos cruzados, mirando su reflejo en el espejo, echándome miradas de reojo con un asco indisimulado. «Apestas, Miguel», murmuró. «Yo vine en camión. Hace mucho calor», respondí en voz baja, manoseando mi sombrero de tela gastada. «¿Murió en Tijuana?», preguntó como si nada, con los ojos fijos en el espejo. «Sí, sobredosis. La policía llamó, pero no tengo dinero para ir a reclamar el cuerpo». Vi cómo se relajaba su mandíbula. Se estaba riendo por dentro. Seguro estaba calculando qué beneficios le traería esa muerte. Para Alejandro, las personas no son vidas. Son números en un balance general. Sara viva era deuda,
Riesgo legal. Sara muerta era herencia. Seguro. Libertad absoluta. Ding. Las puertas del ascensor se abrieron directamente a la sala del penthouse. Un lujo desbordante me golpeó la vista. Pisos de mármol blanco, candelabros de cristal, ventanales de piso a techo con vista panorámica al bosque de Chapultepec. Todo esto, cada ladrillo, cada copa, fue comprado con engaños, con el honor y la libertad de mi hija. Mi amor, ya regresaste. Una voz femenina resonó. De la recámara salió una chica joven, probablemente de la misma edad que Sara. Llevaba un vestido de seda caro, con el vientre abultado, y se estaba probando un reloj brillante en la muñeca. Valeria. Había visto su foto en las redes sociales de Alejandro, pero verla en persona me hizo darme cuenta de que también era solo una niña. Una niña hermosa, frívola y tonta, igual que Sara cuando cayó en su trampa. Se detuvo en seco al verme. Alejandro. ¿Quién es? ¿Por qué metes a un indigente a la casa? El sofá es importado de Italia. Tranquila, nena. Alejandro se acercó a besarle la mejilla y luego me señaló. Este es mi ex-suegro, Miguel. ¿El viejo papá de la loca esa? Valeria arrugó la nariz. Sus palabras fueron como una bofetada. La loca. Seguramente Alejandro le había llenado la cabeza con mentiras sobre Sara. Que estaba loca, que era adicta, celosa sin razón. Bajé la cabeza, interpretando al viejo miserable. Hola, señorita. Disculpe por ensuciar su casa. Vino a darnos buenas noticias, Valeria. Alejandro sonrió burlonamente, dirigiéndose a la barra para servirse un trago. Sara se murió. Valeria se quedó helada. Se llevó la mano al vientre por instinto. Aunque odiara a la ex-esposa por lo que le contaba Alejandro, la muerte sigue siendo algo impactante para una mujer embarazada. Murió, de verdad murió, amor, sobredosis en Tijuana. Tal como predije, un final basura para una vida basura. Alejandro se giró, bebió un sorbo de su copa y me miró fijamente. Entonces, ¿a qué viniste? ¿A pedir dinero para el entierro? Sí, dije tartamudeando, llevándome la mano a los ojos para secarme las lágrimas y de paso ajustar el ángulo de la pluma en mi bolsillo. La policía dice que un familiar debe ir a identificar. No tengo para el pasaje, no tengo para la cremación. Solo quiero que mi hija descanse en paz. Alejandro se acercó, imponente frente a mí. Era alto, musculoso, y despedía un olor a perfume fuerte que dominaba el aire. Te puedo dar dinero, dijo lentamente. Pero en esta vida nada es gratis, Miguel. Yo lo sé. Haré lo que usted quiera. ¿Lo que sea? Sonrió de lado. La sonrisa de Satanás cuando consigue que su presa firme el contrato por su alma. ¿Incluso confirmar ante la ley que tu hija era una ladrona y adicta? ¿Para que yo pueda cobrar el seguro? Tragué saliva. Sentí sabor a sangre en la boca de tan fuerte que me mordí la lengua. Sí, con tal de tener dinero para enterrarla. Bien. Alejandro se volvió hacia Valeria. Amor, llama al abogado. Dile que traiga el acta de identificación de cadáver y los papeles de renuncia a la herencia ahora mismo. Vamos a resolver esto hoy. Mientras esperábamos al abogado, Alejandro me hizo sentar en una silla de madera pequeña en un rincón de la cocina, totalmente apartado de la sala de estar, como si temiera que lo contagiara. Él y Valeria se sentaron en el sofá, viendo la tele y riéndose. Yo estaba ahí, con las manos apretadas entre mis muslos para disimular el temblor de la ira, con la mirada perdida en el suelo, pero con el oído agudizado al máximo. Amor, ¿y qué pasa con la deuda de impuestos? Preguntó Valeria en voz baja, con cierta preocupación. No te preocupes. Alejandro agitó la mano. Esa loca ya se murió. La deuda se va con ella a la tumba. Voy a sobornar al forense para que ponga la hora de la muerte un poco antes de que saliera la orden de aprehensión. Así el expediente queda limpio. Los bienes a su nombre pasarán a ser míos. Bueno, de nuestro hijo. Pero escuché que el SAT está muy estricto. ¿Y si me investigan a mí? Valeria no estaba tranquila. Eres muy tonta. Alejandro le pellizcó la mejilla. Ya te dije, tú solo apareces en las empresas de medios. Nadie va a tocar eso. Tú preocúpate por cuidar el embarazo. Escuché cada palabra. Empresas de medios. Así que ya empezó a usar a Valeria como su nueva prestanombres. Esta chica no sabe que va directo a la cárcel, igual que mi hija hace 2 años. Alejandro se levantó para ir al despacho a buscar papeles viejos.
Solo quedó Valeria en la sala. Parecía nerviosa, frotándose el vientre. Es mi oportunidad. Me levanté, fingiendo tambalearme hacia el fregadero para tomar agua. Al pasar cerca de Valeria, tropecé a propósito con el borde de la alfombra, cayendo hacia ella. ¡Ay! ¿Qué hace?, gritó Valeria, encogiendo las piernas. Perdón, señorita, me mareé. Se me acabó la medicina, supliqué, aferrándome al borde de la mesa para levantarme. Miré directo a los ojos de Valeria. A esta distancia, vi claramente el cansancio bajo las capas de maquillaje. Vi el miedo vago de una mujer que depende totalmente de un hombre. Bajé la voz. Ya no sonaba como un viejo senil, sino con el tono grave, claro y obsesionante de un padre. Muchacha, mira bien tu futuro. Valeria se paralizó. ¿Qué? Él también te hizo firmar papeles de la empresa, ¿verdad? ¿Te dijo que era solo un trámite para asegurar el futuro del bebé? Valeria palideció. Iba a gritar para llamar a Alejandro, pero mi mirada la sostuvo, una mirada que calaba hasta el alma. Sara firmó exactamente los mismos papeles. Hace 2 años, ella estaba sentada en ese mismo sofá, con un reloj brillante como el tuyo, y ahora está en la morgue fría de Tijuana, con una deuda de 10 millones de pesos encima. ¿Crees que te ama? No, solo ama tu firma limpia. Usted miente, balbuceó Valeria temblando. ¿Ya te compró un seguro de vida? Lancé el golpe final. Si es así, ten cuidado con los viajes largos. Mi hija murió de sobredosis, y tú podrías morir en un accidente de auto. En ese momento se escucharon los pasos de Alejandro en el pasillo. Inmediatamente solté la mesa y me dejé caer al suelo, gimiendo. ¡Ay, mi espalda! Por favor, un poco de agua. Alejandro entró. Me vio en el suelo, y a Valeria pálida como un fantasma. ¿Qué pasa aquí?, gruñó. Él se cayó, dijo Valeria con la voz ida. Me miró, luego miró a Alejandro. En sus ojos, la semilla de la duda había empezado a germinar. Inútil. Alejandro me dio una patada suave en la cadera. Levántate. Ya llegó el abogado. Firmas y te largas. Me levanté a duras penas. Por dentro me reía. Patéame, Alejandro. Despréciame. Acabas de dejar entrar al caballo de madera a Troya. El abogado de Alejandro era un tipo gordo y calvo, con lentes de marco dorado, con un aspecto tan grasiento como su jefe. Desplegó sobre la mesa un montón de papeles. Esta es la constancia de identificación de cadáver, y esta es la renuncia a derechos hereditarios, dijo el abogado con voz monótona. Solo firme aquí, aquí y aquí. Una vez firmado, el señor Guzmán le dará un apoyo de 50.000 pesos en efectivo. 50.000 pesos. Ese es el precio que le puso a la vida y el honor de mi hija. Miserable. Tomé la pluma. Mi mano temblaba, pero esta vez era por la tensión extrema. La pluma con cámara apuntaba directo al texto de ese contrato diabólico. Yo no sé leer bien. ¿Me lo pueden leer?, dije para ganar tiempo. Pinche viejo. No pierdas más el tiempo. Alejandro golpeó la mesa. Dice que confirmas que tu hija murió y que no le reclamas nada a él. Punto. Firma. Pero, ¿y si después descubren? ¿Descubren qué? Alejandro se acercó a mi cara. Su aliento apestaba a alcohol. A nadie le importa una adicta muerta en la calle. Te estoy haciendo un favor. Firma rápido antes de que me arrepienta. Amor. La voz de Valeria sonó, baja pero clara. Todos volteamos a verla. Valeria estaba recargada en la puerta de la recámara, sosteniendo una carpeta azul. Valeria, ¿qué haces? Vete a descansar. Alejandro frunció el ceño. Esta carpeta. Valeria la levantó. La acabo de ver en la caja fuerte cuando la abriste para sacar el dinero. ¿Por qué hay un seguro de vida por 5 millones de dólares a mi nombre, donde el único beneficiario eres tú? ¿Y la fecha de vigencia es el próximo mes? El aire en la habitación se congeló. Alejandro se levantó de golpe, con la cara roja. ¿Estuviste revisando mis cosas? Dame eso. Y esto también. Valeria sacó otra hoja. Cesión de acciones de Medios Dorados. Me dijiste que firmara esto por temas de impuestos, pero ¿por qué aquí dice transferencia total de deuda incobrable? Aguanté la respiración. Valeria, chica lista. Resulta que mientras Alejandro estaba ocupado obligándome a firmar,
Ella se metió al despacho a comprobar lo que le susurré. La sospecha de una mujer es el arma más temible. Las convierte en mejores detectives que cualquiera. «Dámelo ahora mismo, mujer estúpida». Alejandro se abalanzó, le arrebató la carpeta y le dio una cachetada fuerte a Valeria. ¡Zas! Valeria cayó al sofá, llorando y cubriéndose la cara. ¿Le haces caso a las tonterías de este viejo mendigo? Hago todo por esta casa, por ti y por el bebé. Se giró hacia mí, con los ojos inyectados en sangre. «Fuiste tú. ¿Qué le dijiste? Es hora de bajar el telón». Me enderecé. Mi espalda ya no estaba encorvada. Mis manos ya no temblaban. Me quité el sombrero viejo, revelando la mirada de fuego de un padre cobrando una deuda de sangre. Levanté la pluma en alto. La pequeña luz roja junto a la tapa parpadeaba. No le dije mucho, Alejandro. Solo le dije la verdad. Y esta pluma también acaba de contarle toda nuestra conversación. Y cómo golpeaste a tu mujer, a mi abogado. Alejandro se quedó atónito. Me miró a mí, luego a la pluma. Su cara pasó del rojo al blanco pálido. «¿Tú me tendiste una trampa?» «No, yerno». Sonreí, una sonrisa gélida. «Yo no te tendí una trampa. Solo te di una cuerda, y tú solito te la amarraste al cuello». «¡Ramírez!», grité al pequeño micrófono en la pluma. ¿Escuchó bien? Desde el bolsillo de mi camisa, mi teléfono en altavoz dejó oír la voz firme del licenciado Ramírez. «Fuerte y claro, Miguel. El soborno al forense, la falsificación del acta de defunción y la violencia doméstica. El SAT y la Policía Económica están escuchando conmigo. Van en camino». El aullido estridente de las sirenas de las patrullas rasgó la quietud de la noche en Polanco. Sonaba como las trompetas del apocalipsis, anunciando el final para el hombre que estaba de pie frente a mí. En el interior del penthouse, el aire se volvió denso, casi irrespirable, cargado de una tensión eléctrica. Alejandro permanecía clavado en su sitio, petrificado, con el rostro completamente descolorido, como si toda la sangre hubiera abandonado su cuerpo. Me miró a mí con incredulidad, luego bajó la vista hacia la pluma espía en mi mano, y finalmente sus ojos se dirigieron hacia la ventana, donde las luces rojas y azules parpadeaban frenéticamente, iluminando la habitación con destellos de emergencia. «¿Tú te atreviste a llamar a la policía?», siseó entre dientes, con una mezcla de rabia y miedo. «¿Sabes quién soy? Voy a comprar a toda la maldita comisaría. No sabes con quién te metes». El pánico se apoderó de él. Corrió hacia la caja fuerte que seguía abierta de par en par. Comenzó a buscar desesperadamente, agarrando fajos de dólares americanos y algunos relojes de lujo, metiéndoselos apresuradamente y con torpeza en los bolsillos de su pantalón deportivo. Era el instinto primario de una rata cuando el barco se hunde. Salvar todo lo material posible antes de huir. «¡Valeria! ¡Vámonos! Tenemos que salir por la escalera de emergencia», gritó con voz quebrada, girándose bruscamente para agarrar a su amante del brazo y arrastrarla con él. Pero Valeria se quedó quieta, inamovible. Se soltó de su agarre con tal fuerza y furia que él se tambaleó hacia atrás. «¡Suéltame!», gritó Valeria, retrocediendo para colocarse detrás de mí, usándome como escudo mientras protegía su vientre con ambas manos. «No voy a ir a ningún lado contigo. Vete y muérete tú solo. Maldita perra. ¿Me traicionas?». Alejandro, cegado por la ira, intentó abalanzarse sobre ella para golpearla. Pero un fuerte «pum» resonó en la entrada. La gruesa puerta de roble fue derribada de una patada certera. «Policía Federal, manos arriba. Nadie se mueva». 6 oficiales tácticos irrumpieron en la sala con las armas desenfundadas, apuntando directamente al objetivo. Al frente del operativo no iba la policía local, esos que son fáciles de sobornar con unos cuantos pesos, sino agentes federales de la FGR, Fiscalía General de la República, acompañados por auditores del SAT. «¿Alejandro Guzmán?», gritó el comandante con autoridad. «Queda detenido por los cargos de fraude financiero, lavado de dinero y falsificación de documentos oficiales». Alejandro levantó las manos lentamente, temblando, pero su boca no dejaba de moverse. Cambió inmediatamente su careta al modo víctima, intentando una última manipulación. «Se equivocan. Están cometiendo un error. Yo soy la víctima aquí. Este viejo loco me está extorsionando. Él y esa mujer desquiciada me tendieron una trampa».
El comandante ni siquiera se dignó a escucharlo. Se acercó con pasos firmes, lo giró violentamente y le torció el brazo detrás de la espalda. El sonido seco y metálico, clic, de las esposas cerrándose, resonó en la habitación. Para mis oídos, esa fue la música más hermosa del mundo, una melodía más dulce que cualquier canción de mariachi en la Plaza Garibaldi. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra, recitó el comandante con frialdad profesional. Cuando lo arrastraban hacia la salida, pasando justo a mi lado, Alejandro forcejeó un momento. Acercó su cara a la mía, con los ojos inyectados en sangre, rojos de pura ira y odio. Esto no se ha acabado, Miguel. Voy a salir en 24 horas. Y te juro que cuando salga, voy a ir personalmente a quemar todo ese barrio de mala muerte donde vives. No parpadeé. Sostuve su mirada y le respondí con una calma sepulcral. Te estaré esperando, yerno. Pero procura no tirar el jabón en las duchas. Los oficiales lo arrastraron hacia el elevador. La habitación quedó finalmente en silencio, solo roto por los sollozos entrecortados de Valeria. El imperio del mi rey arrogante, que parecía intocable, se había derrumbado en una sola tarde. Nos trasladaron a las oficinas del Ministerio Público para rendir declaraciones a misma noche. El ambiente allí era sofocante y deprimente. El aire apestaba a una mezcla rancia de tabaco barato, café quemado y el sudor frío de los delincuentes que esperaban ser procesados en las celdas. El licenciado Ramírez, mi fiel amigo, trabajó como una máquina perfecta. Hizo llamadas constantes, entregó las grabaciones de audio y video de la pluma espía y, lo más importante, supervisó de cerca el sellado y etiquetado de cada pieza de evidencia para evitar que desaparecieran. Miguel, toda precaución es poca, me susurró Ramírez, mientras esperábamos sentados en una banca de madera dura e incómoda. Alejandro tiene dinero, mucho dinero. Contratará a los mejores abogados buitres de la ciudad para encontrar cualquier grieta legal, cualquier error de procedimiento. Tenemos que asegurarnos de que el expediente sea blindado, que no tenga ni un solo rasguño por donde puedan atacar. En la sala contigua, a través de un cristal, vi a Valeria dando su declaración. La joven se veía demacrada, con el maquillaje corrido y agotada, pero su mirada era firme y decidida. Vi el momento en que entregó una pequeña libreta negra que había sacado a escondidas de la caja fuerte de Alejandro, segundos antes de que llegara la policía. «¿Qué es eso que entregó?», le pregunté a Ramírez. «Es la lista de sobornos y los nombres de las empresas fantasma». Ramírez sonrió levemente, con satisfacción. Ese es el último clavo en su ataúd. Con esa libreta en su poder, el SAT nunca lo soltará. Lo exprimirán hasta el final. Sin embargo, mi alegría no fue completa. Cuando el fiscal salió de su oficina, se acercó y me miró con preocupación evidente. «Don Miguel, hemos procesado la detención de Alejandro, pero su abogado defensor acaba de llegar. Se llama Salazar». Vi a Ramírez fruncir el ceño y tensarse. «¿Salazar? ¿Ese abogado corrupto que saca bajo fianza a los narcos?» «El mismo. Y no pierde el tiempo. Está presentando una queja formal alegando que el señor Miguel invadió propiedad privada sin orden judicial. Argumenta que la prueba del video grabado ocultamente viola el derecho fundamental a la privacidad de su cliente. Está exigiendo al juez que desestime esa cinta y la declare inadmisible. ¡Maldita sea!». Golpeé el brazo de la silla con rabia. Él mismo me invitó a pasar a su casa. Yo no forcé la entrada. Lo sabemos, don Miguel. Pero la ley es la ley y tiene muchos vericuetos. Si el juez le hace caso a los argumentos de Salazar, la cinta no valdrá nada en el juicio. En ese caso, solo nos quedará el testimonio verbal de Valeria. Y lamentablemente, el testimonio de una amante despechada suele ser fácil de desacreditar y distorsionar por la defensa ante el tribunal. Salí de la estación de policía a las 4 de la mañana. Sentía una pesada ansiedad oprimiéndome el pecho. Alejandro estaba arrestado, sí, pero el monstruo no estaba muerto aún. Estaba herido y pataleando, y su cola todavía tenía fuerza suficiente para aplastarnos a todos si nos descuidábamos. Llegué a mi casa cuando el sol apenas comenzaba a despuntar. El barrio de Iztapalapa todavía dormía bajo una capa de neblina matutina. Abrí la puerta con la llave lo más suave posible, temiendo despertar a Sara. Pero ella no dormía. Estaba sentada en el suelo, hecha bolita en un rincón oscuro de la cocina.
Tenía un cuchillo de fruta apretado en la mano y miraba fijamente hacia la puerta con los ojos desorbitados, llenos de terror. «¿Sara? Soy yo, papá». Ella dio un respingo violento. Casi me lanza el cuchillo por reflejo. Al reconocerme, soltó el arma que cayó con estrépito al suelo, rompió a llorar desconsoladamente y se lanzó a mis brazos. «¡Papá! ¡Papá ya llegó!». Pensé que él había mandado a alguien para matarte. Abracé fuerte su cuerpo delgado, que temblaba sin control. El olor a miedo emanaba de ella, un olor ácido y penetrante. Aunque Alejandro estaba esposado en una celda, su sombra seguía cubriendo esta pequeña casa, asfixiándonos. «Ya lo atraparon, mija. La policía se lo llevó. Valeria entregó las pruebas. Estás a salvo. Ya nadie te va a lastimar». «No, papá». Sara negó con la cabeza frenéticamente, castañeteando los dientes. «Tú no lo conoces como yo. Tiene ojos y oídos en todas partes». Él me dijo una vez, mirándome a los ojos, «Aunque esté en el infierno, te voy a arrastrar conmigo». La levanté, la llevé a su cama y la tapé bien con las cobijas. Me senté a su lado, sosteniendo su mano fría hasta que el cansancio la venció y finalmente se quedó dormida. Mirando el rostro demacrado y envejecido de mi hija, me dolía el alma como si me la estuvieran cortando a pedazos. Me di cuenta de que la victoria legal era solo la mitad del camino. Alejandro había destruido su espíritu sistemáticamente. Le había instalado un programa de autodestrucción en la mente. Inseguridad profunda, miedo constante y un terrible sentimiento de culpa que no la dejaba vivir. A la mañana siguiente, me levanté temprano para hacer un caldo de pollo fresco. Traté de crear un ambiente normal, hogareño, pero Sara no podía probar bocado. Miraba fijamente la pantalla de su teléfono, leyendo una y otra vez las noticias sobre el arresto, obsesionada. «Papá, el periódico dice que su abogado está pidiendo libertad bajo fianza». La voz de Sara temblaba al leer. «Si sale, vendrá aquí primero». «Lo sé». Cambié la cerradura por una de seguridad. Y hablé con los vecinos. «Todo el barrio nos protegerá. Una cerradura no lo detendrá». Sara tenía razón. Para tipos poderosos y perversos como Alejandro, la ley o una simple cerradura son solo obstáculos menores. Necesitaba hacer algo más drástico. No podía quedarme sentado pasivamente esperando el veredicto de un juez que podría ser corrupto. Necesitaba cortarle las garras a la bestia, incluso estando él dentro de la prisión. 3 días después, nuestros peores temores se hicieron realidad. El licenciado Ramírez me llamó urgentemente a su oficina. Cuando llegué, lo encontré jalándose el pelo de la desesperación. Sobre su escritorio había un montón de documentos legales con sellos rojos de urgente. «Malas noticias, Miguel», dijo Ramírez directo, sin rodeos, con la voz grave. «Ese abogado Salazar es un verdadero demonio. Acaba de presentar un amparo federal». «¿Qué significa eso exactamente?» «Argumenta que el hecho de que fingieras una discapacidad y usaras una cámara oculta dentro de su domicilio violó gravemente la privacidad de Alejandro. Está pidiendo al Tribunal Federal que elimine por completo el video de la confesión del expediente, alegando que es una prueba ilícita. Pero si confesó sus crímenes, millones de personas vieron la transmisión en vivo», grité indignado. «El tribunal no juzga basándose en transmisiones en vivo de redes sociales, Miguel. El tribunal juzga basándose en pruebas legales admisibles. Si logran eliminar la cinta, perdemos la única prueba directa de que te coaccionó y te amenazó. Entonces, el caso volverá a ser una simple disputa civil, su palabra contra la de Valeria. Y hay algo peor». Ramírez dudó un momento, buscando las palabras. «Dímelo. No me ocultes nada. Salazar está tramitando la libertad bajo fianza de Alejandro mientras espera el juicio. Se basa en que Alejandro tiene un domicilio conocido y fijo, el Penthouse, y no tiene antecedentes penales previos. Si el juez accede a la petición, Alejandro podría estar caminando libre por la calle la próxima semana pagando una fianza económica». La sangre me hirvió y sentí que se me subía a la cabeza, nublándome la vista. ¿Libertad bajo fianza? ¿Después de todo lo que hizo? ¿Para que salga y cumpla su amenaza de venir a quemar mi casa con nosotros dentro? ¿Qué tenemos que hacer?, pregunté con voz helada, tratando de controlar mi furia. «Necesitamos otra prueba. Una prueba contundente que no tenga nada que ver con el video. Algo que demuestre que cometió un delito penal grave e innegable. Algo que impida legalmente que le den fianza. Por ejemplo,
Dinero, dijo Ramírez. Valeria declaró que él lavaba dinero, pero en las cuentas bancarias que logramos congelar no hay mucho saldo. Él movió los activos a algún lado antes del arresto. Si encontramos dónde esconde el dinero sucio, sea oro, diamantes o efectivo, estará acabado. El delito de posesión de recursos de procedencia ilícita a gran escala, lavado de dinero, es un delito grave que no alcanza fianza. Recordé lo que dijo Valeria aquella tarde en el penthouse. Él siempre vivía con el temor de que le confiscaran sus bienes. No confiaba en los bancos. Es un paranoico, murmuré para mí mismo. No le daría el dinero a nadie para que se lo guarde, ni siquiera a un socio. Lo enterraría en un lugar que solo él conoce. Me levanté de la silla y me puse mi sombrero viejo con determinación. Voy a buscar a Valeria. Ella es la única llave que tenemos. Vivió con él 2 años. Compartió su cama y sus secretos. Seguro sabe algo. Algún detalle que aún no se ha dado cuenta que sabe. No tuve tiempo de salir a buscar a Valeria, porque eso me encontró a mí primero. Esa misma tarde, mientras Sara y yo comíamos en un silencio tenso, sonó el teléfono fijo de la casa. Era un número desconocido, pero identifiqué la alada. Provenía del reclusorio norte. Miré a Sara. La niña palideció instantáneamente y soltó los cubiertos, que resonaron en el plato. «No contestes, papá. Por favor», susurró con terror. Le hice una seña con la mano para que guardara silencio absoluto. Descolgué el auricular y activé el altavoz. «¿Bueno? Hola, querido suegro». Esa voz seguía siendo ese mismo tono arrogante, burlón y prepotente, pero esta vez resonaba con eco, distorsionada por la mala señal, mezclada con el ruido caótico de la cárcel de fondo. Era Alejandro. «¿Cómo demonios puedes llamar?», pregunté. «Aquí adentro todo tiene un precio, Miguel. Hasta el aire que respiras. Acabo de pagarle 500 pesos a un custodio amigo para que me preste este celular por 2 minutos. ¿Qué quieres? Solo quiero darte buenas noticias». Soltó una carcajada seca que me puso la piel de gallina. «Mi abogado dice que todo va muy bien. Ya casi me voy a casa. Y te confieso que extraño mucho a Sara. Dile que le tengo preparado un regalo muy especial para nuestro emotivo reencuentro». Sara se tapó los oídos con fuerza, cerró los ojos y se deslizó para meterse debajo de la mesa, temblando como un animalito herido que escucha los pasos del cazador. «¿Me estás amenazando?», dije, tratando de mantener la voz firme y calmada. «No es una amenaza, viejo. Es una promesa. ¿De verdad crees que me ganaste con esa pluma cámara barata? Tú eres un simple mecánico, Miguel. Eres una hormiga. Y yo soy el zapato que te va a aplastar. Escúchame bien, Alejandro». Lo interrumpí bruscamente. «Olvidas una cosa importante. La hormiga puede meterse en la oreja del elefante y volverlo loco hasta que caiga. Tú sal si puedes. Yo te espero aquí. Pero esta vez no usaré una cámara espía. Esta vez te recibiré con una llave de tuercas del 32 en la mano». El otro lado de la línea se quedó en silencio un segundo. No esperaba que yo fuera tan duro y desafiante. «Tienes mucha boca para ser un viejo decrépito. Espérate y verás. Ah, por cierto, revisa el buzón de la entrada. Hay un pequeño regalo de mi parte». Colgó la llamada. Mi corazón latía desbocado en mi pecho. Corrí hacia la puerta principal y abrí el buzón de hierro oxidado. Adentro había una muñeca de trapo vieja, de esas sencillas con las que juegan los niños pobres. Pero la cabeza de la muñeca estaba torcida hacia atrás violentamente, y en el pecho tenía clavada una nota de papel garabateada con tinta roja, simulando sangre. «Sara, 3 días más». Sostuve la muñeca en mis manos, sintiendo un frío mortal recorrer mi espalda. No solo estaba amenazando por hablar. Tiene gente afuera, tiene sicarios, y saben exactamente dónde vivimos y qué hacemos. Regresé adentro, y vi a Sara acurrucada bajo la mesa, paralizada. En ese momento, el miedo en mi interior desapareció por completo, dejando paso a una determinación fría y calculadora. ¿Quieren jugar a vida o muerte? Está bien. Juguemos. Saqué mi celular y llamé a Ramírez. «Ramírez, olvida la estrategia de defensa. Necesitamos atacar con todo. Necesito ver a Valeria de inmediato. Tenemos que encontrar su escondite de dinero esta misma noche, antes de que salga bajo fianza. Es la única forma de mantenerlo en la cárcel para siempre y salvar nuestras vidas». «¿Qué vas a hacer, Miguel?» «Voy a ir a cavar una tumba, Ramírez. La suya.
No esperé a que amaneciera. El tiempo corría en nuestra contra. Esa misma noche llamé a Valeria. La chica se estaba quedando refugiada en casa de su madre, en un edificio viejo de departamentos en una zona popular. Cuando llegué, Valeria se veía aún más aterrada que Sara. Ella también acababa de recibir un mensaje anónimo en su celular, amenazando con abrirle la panza para sacarle al bebé, si se atrevía a presentarse a testificar ante el juez. «Está loco, don Miguel», lloraba Valeria desconsolada, abrazando su vientre protectoramente. «Nos va a matar a todos. No tiene límites. Calma, muchacha. Escúchame». La tomé por los hombros con firmeza, obligándola a mirarme. «La única forma de que no lastime a nadie, ni a ti, ni a tu hijo, es que se quede en la cárcel para siempre. Y para lograr eso, tenemos que encontrar su olla de oro. Déjame ver la libreta negra otra vez». Valeria sacó temblando la pequeña libreta de su bolso. Estaba llena de anotaciones, números y símbolos incomprensibles a simple vista. «La policía económica ya la revisó», dijo Valeria con desesperanza. «Dicen que son solo códigos de transacciones virtuales o cuentas en el extranjero, imposibles de rastrear rápidamente». Me puse mis lentes de lectura y examiné cada página minuciosamente bajo la luz tenue de la lámpara. Soy mecánico, sí, pero fui encargado de almacén e inventario en los años 80. Tengo sensibilidad para los números y los patrones. En la última página, casi invisible, había una serie de números encerrados en un círculo rojo. 19.831, 99.334, junto a unas siglas escritas a mano. Casa de la abuela. ¿Casa de la abuela?, pregunté extrañado. ¿Su abuela vive? Murió hace mucho tiempo, negó Valeria con la cabeza. Él la odiaba. Decía que era una vieja pobre y sucia que vivía en los canales de Xochimilco. Nunca mencionó nada de ir a visitar su tumba ni nada parecido. Xochimilco, murmuré, sintiendo una revelación. Saqué mi teléfono e ingresé esos números en la aplicación de Google Maps. Mi corazón dio un vuelco. Eran coordenadas GPS exactas, y el pin rojo en el mapa caía exactamente en un terreno baldío en lo profundo de la zona de canales de Xochimilco, un lugar aislado al que solo se puede llegar navegando en trajineras. «Es un paranoico», dije, con los ojos brillando de emoción. «No confía en los bancos suizos porque pueden congelar las cuentas. No confía en las criptomonedas porque pueden rastrearlas. Confía en lo tangible, la tierra y el oro. Enterró el dinero en el lugar que nadie sospecharía jamás, el lugar de su origen que tanto despreciaba. Pero mañana temprano es la audiencia de la fianza», exclamó Valeria angustiada. «Entonces no hay tiempo que perder. Esta noche vamos a ir a cavar tumbas». Llamé al licenciado Ramírez. «Ramírez, despierta a la gente del SAT. Diles que traigan detectores de metales potentes, palas y picos. Nos vamos de día de campo a Xochimilco esta noche. 3 de la mañana. Una niebla espesa y fría cubría los canales oscuros de Xochimilco. Iba navegando en una pequeña trajinera de madera junto con 3 agentes federales del SAT y Ramírez. El silencio era sepulcral. Solo se escuchaba el sonido rítmico del remo golpeando el agua negra y el croar lejano de las ranas. «Miguel, ¿estás seguro de esto?», susurró Ramírez, encogido dentro de su abrigo por el frío húmedo. «Si nos equivocamos de lugar y no encontramos nada, su abogado nos demandará por acoso y allanamiento. Alguien tan calculador como Alejandro no guardaría coordenadas GPS en su libreta personal si no llevaran a algo extremadamente importante», respondí, con los ojos pegados a la pantalla del teléfono que nos guiaba. «Ya casi llegamos». La barca atracó suavemente en un terreno baldío, fangoso, con la maleza creciendo más alta que una persona. En medio del terreno, apenas visibles entre la hierba, estaban las ruinas de una casa de madera podrida y abandonada, la famosa casa de la abuela. El comandante del SAT dio la señal en silencio. Los agentes encendieron sus linternas tácticas y los detectores de metales. Comenzaron el barrido. Bip, bip, nada importante. Solo corcholatas viejas y chatarra oxidada. Pasaron 15 minutos, luego 30. La decepción y el cansancio empezaban a notarse en las caras de todos los presentes. «Miguel, tal vez nos equivocamos. Tal vez ya sacó el dinero», suspiró Ramírez. Me paré en medio de la casa en ruinas, cerré los ojos y traté de pensar como Alejandro. Un narcisista.
alguien que siempre quiere estar por encima de los demás, pisándolos. ¿Dónde escondería su tesoro? No bajo tierra común donde cualquiera pudiera cavar. Abrí los ojos y miré el pozo seco en la esquina del jardín trasero. El pozo estaba sellado con una tapa de concreto nueva. «Ahí», señalé con el dedo. «Revisen el pozo». El agente pasó el detector de metales sobre la tapa de concreto. El aparato chilló frenéticamente. «¡Bip! ¡Bip! ¡Bip! ¡Rómpanlo!», ordenó el comandante con urgencia. Tomó una hora de trabajo duro usando mazos pesados y barretas para romper la gruesa capa de concreto reforzado. Debajo no había agua ni tierra. Había una caja fuerte industrial enorme, de acero, enterrada verticalmente en el hueco del pozo. Cuando el soplete de acetileno cortó la puerta de la caja fuerte y ésta cayó, todos contuvimos el aliento. La luz de las linternas iluminó el interior, reflejando un brillo dorado que nos deslumbró a todos. No eran billetes. Alejandro era listo. Sabía que la humedad los pudriría. Eran lingotes de oro. Docenas de ellos, apilados perfectamente, y bolsas de terciopelo negro llenas de diamantes en bruto. Y lo más importante para la justicia, una carpeta gruesa etiquetada claramente con su letra: Lista negra, Fondo de sobornos y operaciones. «¡Madre mía!», exclamó un agente atónito. «Esto debe valer unos 5 millones de dólares o más». Me quedé mirando ese montón de oro brillante. No veía riqueza. Veía la sangre, el sufrimiento y las lágrimas de mi hija, de Valeria y de tantas otras personas estafadas. «Tomen fotos», dije, con la voz temblorosa por la emoción contenida, «y envíenselas al juez ahora mismo por correo seguro. A ver cómo se defiende su abogado de esto mañana en la mañana, 9 de la mañana. Juzgado Penal del Norte de la Ciudad de México». La tensión en la sala de audiencias se podía cortar con un cuchillo. El abogado Salazar, la defensa de Alejandro, estaba de pie en el estrado, hablando sin parar con elocuencia. Llevaba un traje italiano impecable y mostraba una actitud de confianza absoluta, como si ya tuviera el caso ganado en el bolsillo. Alejandro estaba sentado en el banquillo de los acusados. Ya estaba afeitado, peinado, y vestía una camisa blanca impecable que le daba un aspecto de inocencia. Cuando me vio entrar a la sala, caminando lento y con ojeras profundas por no haber dormido en toda la noche, sonrió con sorna. Me guiñó un ojo descaradamente y articuló con los labios en silencio: 3 días terminados. Prepárate para morir. Sara estaba sentada a mi lado en la zona del público, con la cabeza gacha, aferrándose a mi manga con ambas manos, temblando. «Su señoría», dijo Salazar con voz potente y teatral. «Mi cliente es un empresario respetable, sin antecedentes penales. La detención actual se basó en un video grabado ilegalmente, lo cual es inconstitucional y viola sus derechos humanos. Solicitamos respetuosamente que se le permita llevar el proceso en libertad. Mi cliente está dispuesto a pagar una fianza de 1 millón de pesos ahora mismo». El juez asintió lentamente, revisando el expediente. Parecía inclinado a aceptar el argumento de la defensa. Lamentablemente, en México, la presunción de inocencia a veces funciona mejor como escudo para los ricos que pueden pagarla. Si la Fiscalía no tiene nuevas pruebas contundentes sobre la peligrosidad del acusado o riesgo de fuga, comenzó a decir el juez, tomando su mazo. En ese instante, las puertas dobles de la sala se abrieron de golpe, golpeando la pared. «Hay nueva evidencia, su señoría». El licenciado Ramírez entró con paso firme, seguido por 2 agentes federales del SAT que cargaban con visible dificultad 2 cajas de evidencia selladas con cinta roja. Y detrás de todos venía Valeria, caminando con la cabeza en alto y con la libreta negra en la mano. «¿Qué es esto?», frunció el ceño el juez, molesto por la interrupción. «Su señoría», dijo Ramírez en voz alta, mirando de reojo a Alejandro, quien estaba palideciendo rápidamente. «Estos son activos por valor de más de 5 millones de dólares de procedencia ilícita, encontrados esta madrugada en una ubicación secreta propiedad del acusado. Incluye lingotes de oro puro, diamantes y una lista detallada de sobornos a funcionarios públicos». Toda la sala exclamó sorprendida. Un murmullo recorrió el lugar. Alejandro saltó de su silla como si tuviera un resorte. «¡Imposible! Nadie conoce ese lugar. Es mentira». Se detuvo en seco.
Se tapó la boca. Acababa de confesarse culpable por accidente frente a todos. Ramírez sonrió levemente. Gracias al acusado por confirmar que el lugar es suyo. Su señoría, con esta inmensa cantidad de activos ilícitos ocultos y el intento de esconderlos del fisco, sumado a la libreta que registra sobornos, esto ya no es un simple caso de fraude civil. Esto se tipifica como delincuencia organizada. Y según la Constitución mexicana, el delito de delincuencia organizada no tiene derecho a fianza bajo ninguna circunstancia. El rostro de Alejandro pasó de rojo a blanco, y luego a un gris ceniza, como el de un cadáver. Me miró a mí con pánico, miró a Valeria, y por primera vez en su vida, vi desesperación real y terror en sus ojos. Sabía que esta vez el dinero no lo salvaría. El dinero, su Dios, era precisamente lo que lo estaba enterrando. El juez golpeó el mazo con fuerza. ¡Zas! Se niega la solicitud de fianza. El acusado Alejandro Guzmán será trasladado de inmediato al penal de máxima seguridad del Altiplano para esperar su juicio por los cargos de lavado de dinero, evasión fiscal y delincuencia organizada. Se cierra la sesión. El juicio terminó. 2 policías judiciales enormes se acercaron y levantaron a Alejandro por las axilas. Ya no tenía fuerzas para luchar ni para gritar. Me miró fijamente, derrotado, mientras se lo llevaban a rastras. Le devolví la mirada, tranquilo, y asentí levemente con la cabeza como despedida. Adiós para siempre, yerno. El traslado al penal del Altiplano, la fortaleza donde alguna vez estuvo encerrado el Chapo Guzmán, fue el punto final de la vida de lujos de Alejandro. Allí no hay celulares de contrabando. No hay una ley de la selva laxa que él pueda comprar con billetes. Solo hay 4 paredes de concreto frío y un aislamiento absoluto del mundo exterior. La noticia del hallazgo del tesoro de Xochimilco llenó las portadas de todos los periódicos y noticieros. Todo el oro y los diamantes fueron confiscados inmediatamente para las arcas públicas y para pagar la inmensa deuda fiscal. Esto significaba algo maravilloso. La deuda falsa y millonaria que le había endosado a Sara también quedaba cancelada y nula. Unos días después, vi a Sara en el patio trasero de la casa, parada frente a un tambo de metal donde ardía un fuego intenso. «¿Qué haces, hija?», le pregunté acercándome. «Estoy quemando basura, papá». Miré dentro del fuego. Allí se consumía la muñeca con el cuello torcido, las viejas cartas de amor mentirosas, las fotos de la boda. Todo objeto o recuerdo relacionado con Alejandro. Las llamas crecían y bailaban, devorando el pasado doloroso, convirtiéndolo en cenizas grises que volaban hacia el cielo, liberándola. Sara se volvió para mirarme. Aún tenía ojeras marcadas, pero ya no tenía esa mirada asustadiza, nerviosa y paranoica de antes. «Nunca va a salir, ¿verdad, papá?», preguntó con un hilo de voz. «Nunca, hija. Te lo prometo. Con los cargos de lavado de dinero a gran escala y soborno federal, se quedará ahí hasta que la barba le llegue a las rodillas. Y lo más importante, su propia familia lo desconoció públicamente para no verse implicada. Nadie le mandará dinero para visitas ni abogados. Está solo». Sara respiró hondo, llenando sus pulmones, como si fuera la primera vez en años que se atrevía a respirar aire puro por completo, sin miedo a asfixiarse. «Mañana quiero ir a cortarme el pelo», dijo con una pequeña sonrisa. «Quiero cambiar, y quiero inscribirme otra vez a las clases de repostería que dejé». «Está bien, mi amor. Yo te llevo». Esa misma tarde recibí un mensaje de texto de Valeria. Había dado a luz a un niño sano y fuerte. Me escribió que le puso Miguel en mi honor. Me eché a reír solo en la sala, con una lágrima de felicidad asomando por el rabillo del ojo. Una nueva vida nacía de las cenizas del engaño y la tragedia, trayendo consigo la esperanza de un futuro mejor y más limpio. Un año después, si alguna vez pasan por el barrio de Iztapalapa temprano en la mañana, cuando el sol sale, percibirán un aroma irresistible en el aire. Es olor a mantequilla, leche tibia, azúcar quemada y a pan de muerto recién salido del horno de leña. Es la panadería, la esperanza. Estoy sentado en mi banco de madera habitual frente a la entrada, disfrutando de un jarrito de barro con café de olla, bien caliente y aromático con canela. A mis 71 años, mi espalda está un poco más encorvada por el tiempo, pero la sonrisa es permanente en mis labios. Dentro del local, a través del mostrador de cristal limpio, veo a Sara ocupada.
Se cortó el pelo corto y se lo pintó de color castaño claro. Se ve dinámica, hermosa y llena de vida. Está bromeando y riendo con un cliente frecuente. Nadie, absolutamente nadie, reconocería en ella a la chica andrajosa, rota y aterrorizada que encontré en el mercado de abastos aquel día lluvioso. «Don Miguel», una voz alegre me llamó desde la acera. Era Valeria, que se acercaba empujando una carriola azul. El pequeño Miguel, mi tocayo, sonreía de oreja a oreja agitando sus manitas. Valeria ahora trabaja como contadora en un supermercado cercano. No es una vida de lujos ni de penthouse, pero es una vida tranquila, honesta y segura. Hola a los dos. Pasen. Entren a comer pan. Hoy Sara hizo unos cuernitos deliciosos que les van a encantar. Viendo esta escena llena de luz, me di cuenta de una gran verdad. La gente suele decir que la venganza es un plato que se sirve mejor frío. Pero yo no lo creo. La venganza es necesaria, sí, pero es solo como limpiar la mala hierba del jardín. La verdadera cosecha, la que importa, es la felicidad, la paz y la risa de los hijos que logramos proteger. Alejandro ahora se está pudriendo en una celda fría de concreto, carcomido por la soledad, el olvido y el arrepentimiento eterno. Tenía dinero, tenía oro, tenía una ambición desmedida, pero le faltaba lo más valioso que un hombre puede tener: familia. Me levanté del banco, sacudiéndome las migajas de pan de la camisa. «¡Sara!», grité hacia adentro. «Pásame otra concha de vainilla, por favor». «Papá, come menos dulce, te va a dar diabetes», gritó Sara riendo desde adentro, pero aún así, escogió el pan más grande y esponjoso para mí. Bendito sea Dios. Cuán digna y hermosa es esta vida, siempre y cuando nunca nos rindamos ante la adversidad. Señores, la historia de este viejo mecánico llamado Miguel termina aquí. Sé que allá afuera hay muchos padres y madres sufriendo en silencio al ver a sus hijos tropezar, siendo pisoteados por gente cruel y poderosa. No desesperen. Nunca bajen los brazos. Recuerden que el amor es el arma más afilada y poderosa que existe. Puede convertir a un simple mecánico en un detective astuto. Puede transformar el miedo paralizante en una valentía inquebrantable. Si están en problemas, levántense y peleen. Si los están intimidando, alcen la voz y griten. Y si son padres, mantengan siempre los brazos abiertos y la puerta sin cerrojo, porque el hogar siempre, siempre es el lugar al cual volver. Adiós, amigos, y deseo de todo corazón que siempre encuentren su propia esperanza. Si esta historia te ha cautivado, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda de la pantalla. Gracias por vernos.